Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización. En este ya el final de nuestro curso de Lectio Divina y Génesis. En este curso hemos ido avanzando en la comprensión del texto bíblico desde una lectura hecha en el tiempo de composición del libro. Y esto nos remitía la redacción final nos remitía a tiempo después de la caída del Reino del Norte. En ese sentido, el pueblo de Israel hizo toda una lectura de su historia, de su historia, que es una historia de salvación. Hizo una lectura de esta historia a la luz del acontecimiento y lo hizo a través de unas preguntas muy importantes. Y entonces la primera es, ¿cuál es el origen de esta catástrofe? ¿Cuál es el origen de esta situación tan difícil? ¿Cuál es el origen de este mal tan terrible? Y en ese sentido se pregunta por el mal en el mundo y fue todo lo que vimos en los capítulos del 1 al 11. Y entonces allí dijimos que el mal no provenía de Dios, porque Él había creado todo bueno, no provenía del hombre mismo, porque en sí mismo el hombre fue creado bueno, no era que el hombre tuviera cosas malas, sino que el hombre en su ambición se fue desligando de este plan divino de salvación, del amor, de la dependencia total a Dios. Y empezó a quererse a sí mismo, superar, pero no con el ánimo de crecer como persona, sino de sentirse igual que Dios. Es decir, empezó a sentir en su corazón ambición y codicia. Y esto, al verse tentado por esta situación del poder, lo llevó a cometer grandes pecados, como lo vimos cuando vimos Caín y Abel, que se convierte ese hombre en alguien que atenta contra la vida de sus hermanos y que a su vez como que deslegitima su unión, es decir, desconoce esa capacidad de fraternidad que hay entre ellos. Posteriormente vimos que también el mal proviene de unas estructuras de poder muy difíciles, de unos reinos, de unos pueblos, es decir, unos agentes externos a Israel, y hablábamos de la descendencia de Caín. Pero a su vez, también, al final, descubrimos también que el mal tiene también una raíz dentro del mismo pueblo de Israel, es decir, los que se creían buenos, la descendencia de Set y la descendencia de Noé, son ellos, aquellos que se creen buenos, pero que en realidad no lo son, sino que también tienen mal en su corazón. Y finalmente vimos cómo también la religión, a la luz del relato de la Torre de Babel, cómo también la religión tiene que ver en ese sentido en contra del bien o de la armonía de Israel, sirviendo ella como de garante para que el opresor, para que las estructuras económicas, políticas y culturales de otros pueblos se hicieran mucho más fuertes en medio del pueblo de Israel. Entonces también hasta la religión llevó en esa confrontación que hacen los redactores del Pentateuco a su historia de salvación. Pero luego de ver los orígenes de esa situación, pero también los orígenes de la historia de Israel, los autores se plantean también la propia historia de salvación, es decir, frente a la historia del hombre que resultó ser una historia de alejamiento de Dios y de su proyecto por medio del pecado, Dios propone su historia, y esta es la lectura que hace el pueblo de Israel, es decir, frente al hombre que se aleja, Dios propone una historia, la historia de la salvación, y esa historia de la salvación tiene como origen unas personas, hombres y mujeres, y entonces empieza con Abraham y su familia. Son los albores, es decir, son los inicios y el nacimiento de Israel como pueblo elegido de Dios. Y entonces ahora la lectura va a girar en torno a eso, en torno a esa elección que Dios ha hecho por su pueblo. Mientras que después el libro del Éxodo va a ser la historia del pueblo
el Génesis es una historia de una familia patriarcal, la de Abraham, pero que esta familia es el origen primordial del pueblo. Entonces, en esta sesión vamos a ir avanzando, muy corto, seguramente. No vamos a agotar todo el proceso, pero sí vamos a ver rápidamente cada uno de los padres, principalmente Abraham. Vamos a hablar de Abraham, Isaac, Jacob y José. Una palabrita de cada uno, como para que tengamos una noción general, que es lo que pretendemos. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos decir entonces de Abraham? Lo primero es que no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abraham, que significa Padre Venerado. Pero Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa Padre de una muchedumbre. Eso está en el capítulo 12. Y con esto ya significa, ya pone en significación su nombre, su misión. La misión en la Biblia, el nombre en la Biblia, va a estar mediada por su misión. Así como el nombre de Jesús, que significa Dios está salvando, en Abraham su nombre será Padre de una muchedumbre, Padre de muchos. Dios le cambia ese nombre en condición de que va a ser el padre de una gran nación, de un gran pueblo, de su pueblo, el pueblo de Israel. Y que en su nombre se va a establecer una alianza con el pueblo. Y esa alianza es la que se mantendrá a lo largo de toda la historia de la salvación. Incluso cuando Moisés encuentra al Señor, allá en ese texto tan hermoso del Éxodo, en el capítulo 3, Él le preguntará, ¿y quién eres tú? Y el Señor le dice, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que eso recuerda a Moisés esa alianza que hizo con este hombre, con Abraham. Él era originario de Ur, de los caldeos, al sur de Mesopotamia, y pertenecía a la tribu de Terak, que eran nómadas. Es decir, se encargaban, o más bien se trabajaban en el cuidado de rebaños, y eso los llevaba a no tener un lugar fijo, sino que eran quienes andaban por los caminos buscando pastos, buscando tierras para poder sostener sus animales. Y más o menos lo ubicaremos en el año 3000 a.C. Pero ¿qué nos interesa de Abraham? Lo primero es que Dios lo elige. Y Dios, ¿por qué lo elige? Porque Dios nunca actúa solo. Dios actúa con la voluntad del hombre. Dios hace historia con el hombre. Y siempre elige a algunas personas para asociarlas a su plan. Pero esa asociación no se da de manera involuntaria. Es decir, la persona tiene o debe responder con su libertad, con todas sus condiciones, al plan de salvación que Dios ha determinado para cada uno de ellos. Es esa elección la que le va a dar a Abraham una categoría de padre, pero también es esta elección la que va a hacer que, así como Abraham optó por el Señor, Dios opte por el pueblo que le confió a Abraham. Es decir, de que desciende a Abraham más bien. Y entonces, ¿cuáles son las promesas? Las promesas son tres principalmente. La primera es una descendencia numerosa. Lo segundo es poseer la tierra. Y lo tercero será fuente de bendición para todas las naciones. Y esto siempre va a ser una constante en el pueblo de Israel. Para un israelita la bendición tiene que ver con esto, con la tierra, con la descendencia y con la buena salud, con la longevidad, con la larga vida. Y esta elección también pide unos compromisos, es decir, la alianza se da en doble sentido. Dios le da estas tres bendiciones, pero Abraham también tiene que responder a esta alianza y lo hace con unos compromisos. Y estos compromisos son el monoteísmo, la rectitud moral, anda en mi presencia y trata de ser perfecto, dice el capítulo 17, verso 1, y la fe, es decir, una docilidad absoluta a la voluntad del Señor.
Y ahí podemos referirnos al texto de Génesis 15:6. Pero en este camino precisamente de la fe, es decir, eso no es solamente una respuesta que se dio de hoy a mañana, es un camino que se está haciendo. Y ese camino implica una prueba, pero no porque Dios dude de la intención de Abraham, sino que de forma pedagógica conduce a Abraham a la completa confianza. Y lo primero que le pide para ponerlo a prueba es: sal de tu tierra. La tierra era lo más querido para un hombre de ese tiempo. Por eso Dios más adelante le va a decir: sal de tu tierra, que yo te daré una tierra mejor. Es una ruptura muy costosa, es muy duro. Es como si a uno lo desplazara. Es decir, es toda su historia, es romper con su pasado para lanzarse a un futuro. Pero a un futuro incierto, para crear un pueblo, el pueblo de Dios. Pero Él hace eso siendo estéril. Y eso es la prueba más terrible. Una de las pruebas que más conocemos nosotros de Abraham, o la gran prueba de Abraham, va a ser que su hijo, el hijo de la descendencia, el hijo de la promesa, Isaac, tendrá que ser sacrificado. Eso está en el capítulo 22. Después de la esterilidad de Sara, su mujer, que le concedió a su hijo Isaac, después Dios le pide eso que le dio, sacrificar a su hijo. Es una prueba enorme. Y la respuesta de Abraham a estas pruebas de fe es no preguntar, no discutir, sino creer, confiar y obedecer. Eso es grandioso. Eso todos los cristianos, yo creo, que deberíamos aprenderlo, y por eso Abraham es el Padre nuestro común en la fe, con los judíos, con los musulmanes y nosotros los cristianos. Frente a esta respuesta generosa de Abraham, Dios lo premia. Y Dios lo premia por su fidelidad. Y lo premia con esas tres bendiciones: con la descendencia, y le concedió una descendencia enorme, no solamente el pueblo de Israel, sino también todos los creyentes, porque es en razón a su fe. Segundo, su tierra, la tierra de Canaán, que es esa tierra muy importante, porque esa tierra geográficamente y económicamente es muy fructífera. Es conocida como la luna fértil de Mesopotamia, y es el lugar donde se puede dar casi que todo cultivo. Es una tierra, y además está muy cerca al mar, tiene afluentes hídricos. Entonces es una tierra muy rica en todo lo que se necesita para crear una gran civilización. Y lo segundo es esa bendición que se da en relación a la alianza que está eterna, que será eterna. Y esa alianza la va a sellar Abraham con un signo, el signo de la circuncisión. La circuncisión no es un rito que sea solo de Israel, ya algunos pueblos antiguos la practicaban, pero para el pueblo de Israel esta práctica no era solamente quirúrgica, no era solamente médica, sino que esta práctica va a tener un corte religioso muy importante, porque va a ser esa expresión de que Dios ha hecho una alianza con su pueblo, y la circuncisión es como la cédula, es decir, le va a dar la ciudadanía, le va a dar la pertenencia a ese pueblo de Israel, es decir, y también a la alianza que Dios ha hecho con ese pueblo. Esa circuncisión más adelante será abolida definitivamente por los apóstoles en Hechos 15, cuando se haga la gran asamblea de Jerusalén, y será sustituida por el bautismo. Diríamos que la circuncisión es una prefiguración, es una imagen que antecede al bautismo. Y entonces esta palabra, en una palabra, esta elección de Dios, esta premiación de Dios que se le da a Abraham por su fe, por su confianza, es que Dios le ofrece su amor, su cercanía y su compasión. Ahora hablemos de los otros patriarcas, de Isaac, de Jacob y de José, una palabrita de cada uno. Isaac, su historia la encontramos
de los capítulos 25 al 28 del texto bíblico del Génesis. Es el hijo de la promesa y particularmente su nombre significa el hijo de la risa, el hijo de la burla, pero no por la alegría, sino porque recuerden que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Sara está en la tienda y ella se burla de esa promesa porque ella es anciana y también es estéril. Es como dos hombres ancianos, dos personas ancianas iban a tener un hijo y ella se burla de Dios. Y por eso Isaac significa eso, el hijo de la risa. De él poco habla la Biblia, siempre está ligado a esa historia de su padre Abraham, y así van a ser el resto de los patriarcas. Y la Biblia lo que hace es mezclarlo nos cuenta un poco pintoresca su matrimonio con Rebeca. Pero ¿qué es lo fundamental de Isaac? Es que recibe la misma bendición y las promesas de su padre y se las transmite a su hijo. Su relato, a pesar de que es lleno de colorido, tiene como sentido esto, que es quien continúa y promueve y prolonga la alianza que Dios ha hecho con su padre Abraham en las categorías de la bendición. Se las transmite a su hijo Isaac, y si la historia a su hijo Jacob, perdón, si la historia de Isaac es una historia llena de colorido, pues la de Jacob será totalmente más pintoresca. Estas historias se encuentran entre los capítulos 25 y 33 del texto. Jacob significa el tramposo, el hijo de la trampa, el que suplanta. ¿Por qué? Porque suplantó a Esaú en la bendición paterna, y eso lo hace con un guisado de lentejas. Es un relato muy interesante que nos puede ayudar a conocerlo. Pero más tarde él tiene como una lucha con Dios, y esto es un pasaje importantísimo para entender a Jacob, capítulo 32, versos del 23 al 33. Este texto se podría decir que es la vocación de Jacob, y es que ahí Dios le cambia el nombre por Israel, que significa Dios es fuerte. Después de esa pelea de toda una noche en la que Jacob termina diciendo: he peleado contra algo que no es humano, contra Dios mismo, ese ángel, que es signo de Dios, le va a dar en la rodilla, y él va a quedar cojo toda su vida, para significar que siempre depende de otro, y le cambia su nombre por Jacob, que significa Dios es fuerte. Jacob tiene 12 hijos que formaron 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel. Es decir, a cada hijo se fue extendiendo, su descendencia se fue extendiendo y fue creando como un clan, como una pequeña tribu. Y este es el origen en parte de las 12 tribus de Israel. Y aquí lo importante es que Dios sigue siendo fiel a sus promesas y a sus bendiciones, que se renuevan a lo largo de la vida de Jacob. Es decir, Jacob va a mantener viva esa misma alianza que Dios hizo con su padre Isaac y con su abuelo Abraham. El sueño de Jacob, que se encuentra en el capítulo 28, versos del 10 al 22, significa que Dios no está lejos de los hombres. Él mismo ha tenido que ser un puente para comunicarse con ellos. Es decir, ahora Jacob se convierte en un pontífice, un puente en la relación de Dios con los hombres. Por último, hablemos de José. Su historia es una historia muy linda, muy relacionada también con la vida misma de Jesús, así como el sacrificio de Abraham se va a entender después en clave cristológica como el sacrificio que hace el Padre de su Hijo Jesucristo. La historia de José también va a ser muy sonada en el Nuevo Testamento, en cuanto que Jesús es el nuevo administrador de la viña del Padre, así como José fue el administrador de los bienes del faraón. E incluso los padres de la iglesia van a referir a ese José con José de Nazaret. José era el hijo preferido de Jacob. La bella historia de José vendido por sus hermanos corresponde a hechos verídicos y realmente acaecidos.
Pero lo que nos interesa no es solamente el hecho histórico, es decir, de los tiempos de hambruna y todo el proceso en el que el pueblo de Israel tiene que empezar a emigrar a Egipto, sino que nos importa la enseñanza religiosa que tiene de fondo, y es que Dios provee y cuida siempre a sus elegidos. José es la figura que anticipa algunos aspectos de la vida de Jesucristo. Ya lo había dicho. San Pablo dice, tomó la condición de esclavo y se humilló. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre sobre todos los nombres. Eso está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, ese gran himno cristológico. Igual que José salvó a su pueblo en la Eucaristía, así Cristo Jesús también nos salvó, nos redimió, nos administró los dones del Padre. Es muy interesante esta historia de José porque es una historia muy humana, muy fascinante, porque como que toca también una estructura que a todos nosotros nos atañe, que es la familia. Habiendo entonces hecho ese panorama y ese largo recorrido, pero muy rápido, por los padres y madres de la historia de Israel, ahora veamos como el contenido teológico en unos 5 punticos de estos capítulos 12 al 50. Lo primero que podríamos decir es que Dios escoge hombres para realizar su plan de salvación, es decir, Dios cuenta contigo y conmigo. Lo segundo es que frente a esa elección, Dios pide obediencia y fe, disponibilidad total. Y bueno, y una cosa muy interesante, las pruebas son una ocasión maravillosa para demostrar la preferencia de Dios, es decir, Dios se pone a prueba porque te prefiere. Y cuarto, Dios es siempre fiel a su promesa. Dios nunca rompe su alianza, Dios nunca rompe un juramento, una palabra que se nos haya dado. Y por último, el pueblo de Dios se acoge, el pueblo de Dios se escoge en un pueblo que va gestándose en el camino mismo de la historia, es decir, es un pueblo que se va haciendo al andar. No es un retorno hacia sí mismo, sino que es un camino. Es decir, la historia de Israel no remite únicamente a los orígenes de Abraham, sino que es a su historia, al camino que él hizo con Dios, que le da como origen. El pueblo de Dios camina así como Abraham camina hacia una nueva patria, hacia una nueva tierra, hacia una promesa. Los cristianos, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Abraham, camina hacia la patria eterna. Para llegar a esta patria hay que salir de la pequeña patria, de ese Ur de los caldeos, que es comodidad, y ponernos en riesgo de ponernos en camino e ir conociendo a Dios en este camino de salvación. Es decir, que podríamos concluir que la historia patriarcal evoca la figura de los grandes antepasados y que cada uno tiene una característica muy importante. Es decir, diríamos que Abraham es el padre de la fe, su obediencia es premiada por Dios y se le permite esa posteridad a él y a su descendencia. Es decir, esa promesa que Dios hace la va desarrollando. Jacob es el hombre de la astucia, es un hombre astuto que suplanta a su hermano Esaú y escamotea la bendición de su padre Abraham, pero que Dios se ha servido de estas habilidades un poco mañosas para bendecirlo y para hacer su pueblo. Es decir, Dios se vale también de lo maluco que somos nosotros para hacer historia de la salvación. Y José, este hombre honesto, íntegro, lleno de caridad y sabio, yo creo que nos ayuda a entender cómo la historia de la salvación también es una economía, es decir, es un camino que se va haciendo poco a poco. Deseo entonces que este curso nos haya servido a todos para adentrarnos en esta historia de la salvación, para poder descubrir los orígenes de Israel como pueblo, pero también descubrir nuestros orígenes como fe también que proviene de Abraham. Bendecido día el que sea pues para cada uno de ustedes, y les agradezco mucho la oportunidad que me brindan a mí de poder entrar en este diálogo académico. Que el Señor
les bendiga y nos veremos ya en otra oportunidad, en otro curso. Bendiciones para todos.